Buenas tardes con todos. Primero que nada quería agradecerles por haberse inscrito a este curso. Mi nombre es Alejandro Berrocal, conmigo vamos a llevar el curso de SPSS básico. Este curso en realidad es un curso de estadística utilizando SPSS, por lo tanto vamos a tener que primeramente conocer algunos conceptos básicos de estadística para poder utilizar el software. En esta primera lección vamos a aprender a crear una base de datos, pero previamente vamos a recordar algunos conceptos básicos de estadística. Primero, lo que es una población. Una población es el conjunto de personas, animales o cosas a quienes tenemos como objetivo estudiar. O también, una segunda definición es la totalidad de las observaciones en las cuales se tiene cierto interés. A cada miembro de la población le vamos a llamar un elemento o una unidad estadística. Estos deben tener por lo menos una característica en común. En este último punto me refiero a que no que esa característica sea igual en todos, sino que todos tengan por lo menos una característica. O sea, todos deben tener ciertas características, por lo menos una. Como les mencionaba, a los miembros de la población les vamos a llamar elementos o unidades estadísticas. Son las personas, animales o cosas que conforman nuestra población. Si la población son, por ejemplo, todos los alumnos de cierto colegio, entonces cada uno de los alumnos viene a ser un elemento o una unidad estadística, ¿no? Si la población son todos los estudiantes de cierta universidad, entonces cada uno de los estudiantes viene a ser un elemento o una unidad estadística. No solamente son personas, también pueden ser animales o cosas. Por ejemplo, podemos definir como población todas las viviendas que están ubicadas en cierto distrito, en cierta ciudad. Por ejemplo, todas las viviendas que están ubicadas en el distrito de Mariano Melgar, dentro de la ciudad de Arequipa, dentro del departamento de Arequipa, ¿no? O otros ejemplos, podemos definir como población todas las boletas, todos los recibos que se hayan emitido en cierta tienda durante el año 2021, por ejemplo. Entonces, cada una de las tiendas, cada una de las boletas, de los recibos, viene a ser un elemento o una unidad estadística. Entonces, recordando, la población es el conjunto de personas, animales y cosas a quienes tenemos como objetivo estudiar. Cada uno de los miembros de la población le vamos a llamar un elemento o una unidad estadística. Estos elementos o unidades estadísticas poseen una serie de cualidades, de características, los cuales vamos a llamarles caracteres o variables. Y justamente aquí quería llegar. Vamos ahora a clasificar las variables. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos adicionales acerca de una población. Por ejemplo, si tenemos una población que está conformada por todos los empleados de cierta municipalidad, por decir, entonces cada uno de los empleados viene a ser un elemento o una unidad estadística, ¿no? Estos empleados tienen ciertas características, las cuales pueden ser la edad, el estado civil, el número de hijos, el nivel de instrucción, la antigüedad que llevan en el trabajo, las tareas que realizan, la remuneración que reciben, entre otras, ¿no? Las variables, como también le llamamos a las características, son las características que tienen los miembros de la población. Cuando definimos una población, en realidad lo que debemos de hacer es definir un conjunto de características que todos los miembros deben de poseer. No me refiero a que esa característica o esas características sean iguales en todos, sino más bien que todos tengan esas características. Siempre que definamos una población debemos de definir un conjunto de características que todos los miembros deben de poseer. Algo más que podemos decir con respecto a las variables: son observables y pueden tomar diferentes valores. Pueden ser medidas. Obviamente pueden tomar valores diferentes, ¿no? En el ejemplo anterior, los trabajadores de cierta municipalidad, cada uno de los trabajadores tiene diferentes características, ¿no? Por ejemplo, cada uno va a tener diferentes edades, algunos pueden que sean solteros, otros casados, algunos que tengan diferentes
cantidad de hijos, algunos quizás no tienen hijos, otros tienen 1, 2, 3. También tienen diferentes niveles de instrucción, algunos tienen quizás superior universitaria, otros solamente superior técnica y así. Vamos ahora a clasificar estas variables. Primero que nada tenemos dos grupos, las variables cualitativas o también llamadas variables categóricas, cualitativas o categóricas. Y un segundo grupo, las variables cuantitativas o también le pueden llamar variables escalares o también de escala simplemente. El primer grupo, las variables cualitativas o también llamadas categóricas, son aquellas que indican una cualidad o un grupo de pertenencia. Son aquellas que nos indican una cualidad o grupo de pertenencia. Como ejemplos tenemos el color de los ojos, el estado civil, la religión a la cual pertenecen los... Me estaba olvidando, esto en caso que nuestra población sean personas, ¿no? Si nuestra población son personas, en este caso como variables podemos tener el color de los ojos, algunos pueden que tengan negros, cafés, azules, verdes. Otra variable podría ser el estado civil, algunos van a ser solteros, legalmente solo hay dos, soltero, casado, o quizás si queremos especificar, podemos tomar en cuenta 4 valores: soltero, casado, divorciado, viudo. La religión, igual esta variable puede tomar muchos valores, pero si puedo simplificar, aquí en Perú podría simplificar en lo siguiente: católicos, protestantes, ateos, agnósticos. El sexo, masculino, femenino, varones, mujeres. El nivel de instrucción, esta variable puede tomar como valores primaria, secundaria, superior técnica, superior universitaria, ¿no? El grado académico, en este caso, pregrado, bachiller, maestría, doctorado. El nivel de satisfacción con respecto a cierto producto o a cierto servicio, en este caso, quizás algunos de los trabajadores con respecto a cierto producto, o alguna de las personas con respecto a cierto producto o servicio, indican que están muy satisfechas, ni satisfechas ni insatisfechas. Muy satisfechas, insatisfechas, ni satisfechas ni insatisfechas, satisfechas y muy satisfechas. Puede darse el caso que con respecto a cierto producto o a cierto servicio, las personas tengan diferentes opiniones, ¿no? Listo, estas son variables, estas son algunos ejemplos de variables cualitativas. Las variables, algo más, dentro de este grupo de variables, a cada valor que pueda tomar la variable le vamos a llamar categoría. Por ejemplo, sexo tiene 2 categorías, masculino, femenino. La variable religión tiene en cuenta también, estoy tomando en cuenta 4 categorías: católico, protestante, ateo, agnóstico. La variable estado civil, legalmente solo 2 categorías: soltero, casado, o si queremos ser más específicos, quizás 4 categorías: solteros, casados, divorciados, viudos. El color de los ojos, en este caso, negros, cafés, verdes, azules, por decir. El nivel de instrucción, en este caso primaria, secundaria, superior técnica, superior universitaria. Grado académico, pregrado, bachiller, maestría, doctorado. Nivel de satisfacción, en este caso, ambas tienen 4 categorías, ¿no? A cada valor que pueda tomar la variable le vamos a llamar categorías. Cuando entre las categorías no exista ningún tipo de relación de orden, de jerarquía, vamos a decir que son variables categóricas nominales, o si quieren cualitativas nominales, ¿no? Cualitativas o categóricas le pueden llamar de las dos maneras. En este caso cualitativas nominales, o si quieren categóricas nominales. Y más bien cuando sí haya orden entre las categorías, entre los valores que pueda tomar la variable, cuando sí haya un orden, una jerarquía, un sentido de menos a más, de lo negativo a lo positivo, en ese caso son variables ordinales. Y le vamos a llamar variables categóricas ordinales, o si quieren variables cualitativas ordinales. Tenemos un segundo grupo de variables, las variables cuantitativas. Estas variables son aquellas que se expresan utilizando números. Son aquellas variables que provienen de medir o de contar. Son todas aquellas variables que provienen de medir o de contar. Como sabemos, solo se puede medir o contar utilizando números, ¿no? Dentro de este grupo de variables tenemos como ejemplo de ver si la población son, por ejemplo,
todos los colegios que existen en cierta ciudad. Una variable podría ser, bueno, en este caso cada colegio es un elemento o una unidad estadística, y una de las variables que pueden tener los colegios es el número de alumnos, ¿no? La cantidad de estudiantes que poseen. Una variable también puedo definir, por ejemplo, otra población, todas las mujeres que residen en cierto centro poblado. En este caso podemos definir en este caso cada mujer viene a ser un elemento o una unidad estadística. Bueno, todas las mujeres mayores de 18 años que residen en cierto poblado. En este caso cada mujer viene a ser un elemento o una unidad estadística, y una variable podría ser el número de hijos que tienen, el número de hijos que poseen, ¿no? Una variable, otro ejemplo, si tenemos personas, en este caso, si la base de datos, si la población, son personas, cada persona viene a ser un elemento o una unidad estadística, y una variable podría ser el peso, otra variable podría ser la estatura. Entonces, nuevamente, las variables cuantitativas son todas aquellas, también son cualidades, pero son aquellas cualidades que provienen de medir o de contar. Son aquellas que se expresan utilizando números. Listo. Dentro de este grupo, a su vez, tenemos una pequeña diferencia. Tenemos dos subgrupos: las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. El primer grupo, las variables cuantitativas discretas, son aquellas que por lo general provienen de contar. Solamente pueden tomar ciertos valores y, bueno, por lo general solamente valores enteros. Por ejemplo, si la población son todos los colegios que existen en cierta ciudad, una variable podría ser el número de alumnos que tiene cada colegio. Bueno, puede que algunos colegios sean pequeños, tengan unos 300, 400 alumnos, otros sean más grandes, tengan 900. Ya. Esta variable, el número de alumnos, podría tomar, por ejemplo, 320, 324, 325, quizás, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca va a poder tomar 324.5 o 332.6, porque la variable indica el número de alumnos. El número de alumnos es una variable que proviene de numerar, de contar. Por lo tanto, estas variables no pueden tomar decimales, solamente números enteros, porque solamente se puede contar utilizando números enteros. Y las variables continuas son aquellas que más bien, por lo general, provienen de hacer mediciones, de comparar la característica de los miembros de la población con un patrón de medición, con una escala. Por ejemplo, si queremos, el peso. Y si la población son personas, una variable podría ser peso, ¿no? Esta variable en realidad puede tomar una cantidad de decimales infinita. El peso de una persona puede ser 66.666, solo que el instrumento con el cual yo realizo la medición, quizás la balanza, solamente me permite tomar quizás hasta un decimal, hasta 2 decimales, pero si la balanza tuviera mayor capacidad, tuviera mayor precisión, en este caso la variable puede tomar mayor cantidad de decimales, hasta una cantidad infinita. Entonces la variable sí puede tomar una cantidad infinita de decimales, solo que en este caso almacenamos solo lo que nos permita el instrumento con el cual estemos realizando la medición, ¿no? Si nuestra balanza tiene solamente un solo decimal, bueno, solamente vamos a almacenar hasta un decimal, quizás 66.7 kilos o 70.4, por decir, ¿no? Si la balanza quizás solamente toma valores enteros, entonces yo solamente puedo almacenar números enteros, 70 kilos, 65 kilos y así. Pero la variable sí puede tomar hasta infinitos decimales. La precisión, la cantidad de información, la cantidad de decimales depende del instrumento con el cual estemos realizando la medición. Listo, vamos a ver ahora una segunda clasificación de las variables, las cuales son las escalas de medición. Ya, esto va a ser un poco más fácil de entender si es que ustedes lo entiendan como qué tanta información nos dan las variables. ¿Qué tanta información nos dan las variables? Dentro de las escalas de medición tenemos 4 escalas: nominal, ordinal, intervalo y escala de razón o proporción. Tenemos 4 escalas. Las dos primeras escalas más bien se corresponden a las variables cualitativas nominales y a las variables cualitativas ordinales. Es decir,
Las variables de escala nominal son exactamente las variables cualitativas o categóricas nominales. Las variables de escala ordinal son exactamente las variables cualitativas o categóricas ordinales. Más bien, las siguientes dos escalas, la escala de intervalo o la escala de razón o proporción, no se corresponden necesariamente a las variables discretas o continuas. Es decir, podemos tener variables de escala de intervalo que sean discretas y también variables de escala de intervalo que sean continuas. Podemos tener variables de escala de razón o proporción que sean discretas y también podemos tener variables de escala de razón o proporción que sean continuas. Estas dos últimas no se corresponden a las dos de acá. Lo que sí se corresponde es que las últimas dos escalas, la escala de intervalo y la escala de razón o proporción, son variables numéricas, son variables donde almacenamos números. Y bueno, entonces estas dos escalas sí se corresponden a las variables cuantitativas. Entonces, cuando diga una variable cuantitativa, ya saben que me puedo estar refiriendo a una variable también de escala de intervalo o de escala de razón o proporción. Cuando estemos en la ventana de SPSS vamos a ver que en cuanto a las escalas de medición tenemos solo tres: nominales, ordinales y escala. SPSS agrupa estas dos porque el manejo estadístico en realidad es el mismo. No hay diferencia en las pruebas estadísticas, en la forma en cómo procesamos los datos para las variables, si son ya sean de escala de intervalo o ya sean de escala de razón o proporción. Listo, a ver, vamos a mencionar algunas propiedades de cada una de las escalas. La primera escala, la escala nominal, son aquellas variables que nos permiten solamente clasificar. Únicamente nos sirven para diferenciar a los miembros de la población. Por ejemplo, sexo, según esta variable únicamente podemos diferenciar, ¿no?, varones de mujeres, pero únicamente clasificar. No podemos establecer una relación de orden, de jerarquía entre varones y mujeres. Yo no puedo indicar que los varones están antes, están por encima de las mujeres, ni tampoco al contrario. Algo similar pasa con religión, ¿no? A las personas las podemos diferenciar según la religión a la cual pertenecen, pero no podemos establecer ninguna relación de orden o de jerarquía. La segunda escala es la escala ordinal. Aquí podemos hacer dos cosas. Aquí también podemos clasificar, es decir, diferenciar a los miembros de la población, pero además podemos establecer una relación de orden. Por ejemplo, el nivel de instrucción. A las personas, bueno, si la población son personas, podemos diferenciarlas según su nivel de instrucción, pero además también podemos establecer una relación de orden, de menos a más. En este caso, primaria, secundaria, superior técnica, superior universitaria. Luego tenemos la siguiente escala, en este caso la escala de intervalo, o intervalar también se le llama. Aquí podemos hacer todo lo anterior, podemos clasificar, podemos ordenar. Además existe la propiedad de la distancia, o también existen intervalos, como su nombre mismo lo indica. En estas variables de escala de intervalo, por ejemplo, la temperatura del clima. Si tenemos una población de todas las ciudades que existen en cierto país, por decir, o las capitales de las regiones de cierto país, una variable, bueno, cada una de las ciudades viene a ser un elemento o una unidad estadística. Cada una de las ciudades va a tener como característica, por ejemplo, la temperatura del clima. En cuanto a esta variable, o la temperatura mínima, la temperatura máxima, ¿no?, para que sea un poco más específico. En cuanto a esta variable, si la medimos en grados Celsius, la temperatura puede ser 10 grados, algunas ciudades quizás 15 grados, 20 grados. Ya, en este caso, a las ciudades sí las podemos diferenciar, podemos establecer una relación de orden, ¿no?, desde las más frías hasta las más calurosas. Y también existe la propiedad de la distancia, existen intervalos. Por ejemplo, la diferencia entre 5 y 6 grados, por ejemplo, es la misma que existe entre 6 y 7. Es la misma que existe entre 7 y 8, entre 8 y 9. Ya, esta propiedad de intervalo es la que hace que las variables sean cuantitativas, que se puedan expresar utilizando números. A ver, como ejemplo, para que esté un poco más claro, una variable ordinal, la variable nivel de instrucción. Esta variable tiene como categorías primaria, secundaria, superior técnica, superior universitaria. A ver, la diferencia que existe entre primaria y secundaria, o la distancia
será la misma que existe entre secundaria y superior técnica, y a su vez esta diferencia será la misma que existe entre superior técnica y superior universitaria. No podemos hablar que la diferencia sea la misma. No hay distancia, no hay intervalos. En cambio, en estas variables de escala de intervalo sí hay distancia. La diferencia entre cada par consecutivo de categorías debe ser la misma. Como ejemplos, podemos tomar en cuenta la temperatura del clima, como les había mencionado. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el saldo bancario de una persona. Listo. Vamos ahora con la siguiente escala de medición, la escala de razón o proporción. Esta escala es la que nos da más información todavía. Podemos clasificar, podemos también ordenar. Existe la propiedad de la distancia o intervalos. Y además tenemos un punto de partida. En estas variables el cero es real. En las variables de escala de intervalo, en cambio, el cero es artificial. En las variables de escala de razón o proporción, el cero es real. En estas variables, la variable nunca va a poder tomar el valor de cero, ni mucho menos puede tomar valores negativos. En las escalas de intervalo, en cambio, la variable sí puede tomar cero e incluso también podría tomar valores negativos. A ver, como ejemplo, la temperatura del clima, ¿no? Si la población son ciudades, cada ciudad viene a ser un elemento o una unidad estadística, y una variable podría ser la temperatura del clima. La temperatura del clima puede tomar, bueno, si la medimos en grados Celsius, en grados centígrados, la temperatura puede tomar el valor de cero, porque esta temperatura existe. También puede tomar valores negativos. En este caso, puede tomar menos 5 grados, menos 10 grados, y así. Otra variable podría ser el saldo bancario, puede ser cero, bueno, en caso que no tenga saldo. También puede tomar valores negativos en caso que estén deudas. O los beneficios de una empresa durante un año, ¿no? Puede ser cero si es que no ha habido beneficios, o también puede tomar valores negativos. Ya. En cambio, en las variables de escala de razón o proporción, la variable nunca va a poder tomar el valor de cero, ni mucho menos valores negativos. Por ejemplo, el peso si la población son personas, cada persona viene a ser un elemento o unidad estadística, una variable podría ser el peso. El peso nunca puede tomar el valor de cero, ni mucho menos podría tomar valores negativos, ¿no? Que una persona pese cero quiere decir que no tiene peso, que no posee esta característica. Eso es imposible, eso no se puede dar. Algo similar pasa con la estatura. Nunca puede tomar el valor de cero, ni mucho menos puede tomar valores negativos. Entonces, podemos diferenciar a las variables de escala de razón o proporción por eso. Si es que puede tomar valores 0 y valores negativos, son variables de escala de intervalo. Y sin cambio, si es que no puede tomar ni 0 ni mucho menos valores negativos, son variables de escala de razón o proporción. Listo, tenemos en total estas 4 escalas: nominal, ordinal, escala de intervalo y escala de razón o proporción. Cada una nos da más información. Más adelante, cuando estemos en la ventana de SPSS, vamos a ver que dentro de SPSS tenemos solo 3 escalas: nominal, ordinal y de escala. SPSS agrupa las de escala de intervalo y las de escala de razón o proporción en un solo grupo, como simplemente de escala, porque, como les mencionaba, el manejo estadístico es similar. Las describimos de la misma manera, utilizamos las mismas pruebas estadísticas, los mismos gráficos, no hay diferencia en cuanto al procesamiento estadístico. Por eso que en SPS simplemente de escala, simplemente les llama de escala. Entonces, teniendo en cuenta esto, miren, las variables de escala son ya sean de escala de intervalo o ya sean de escala de razón o proporción. Y estas dos son aquellas que se expresan mediante números. Entonces, en algunos casos yo voy a poder usar variables cuantitativas como variables de escala, como si fueran sinónimos. Cuantitativas y escala como si fueran, bueno, ya que se refieren a lo mismo, ¿no? Son aquellas variables que se expresan mediante números. Vamos a conocer un poco más acerca de cada escala de medición. Una escala nominal o escala de clasificación consiste en clasificar a los objetos según ciertas características, tipologías o nombres.
podemos distinguir dándoles una denominación o símbolo sin que implique ninguna relación de orden, de distancia o de proporción. Como ejemplos, sexo, estado civil, color del cabello, bueno, si son personas, el color de los ojos, entre muchos otros que pueden haber. La escala ordinal consiste en clasificar objetos o individuos, es decir, también los podemos distinguir, pero además podemos establecer una relación de orden. Esta vez sí existe orden o un sentido de menos a más, ¿no? O también un sentido de lo negativo hacia lo positivo. O también existe una relación lógica de transitividad entre las categorías, entre los valores que pueda tomar la variable. Como ejemplos, el nivel de instrucción, el grado académico, el nivel de satisfacción con respecto a cierto producto o servicio, ¿no? Como les decía, qué tan satisfechos están las personas con respecto al servicio de electricidad, por decir, o al servicio de telefonía fija. ¿Están muy satisfechos, insatisfechos, ni satisfechos ni insatisfechos, satisfechos o muy satisfechos? Ya. Eso es una variable de escala ordinal, eso es una variable ordinal, o una variable de escala ordinal, mejor dicho. La siguiente escala, la escala de intervalo. Una escala de intervalo es una variable cuantitativa. Recuerden, son aquellas que se expresan utilizando números. En estas variables podemos diferenciar a los casos, a los miembros de la población. Podemos también establecer una relación de orden, existe orden entre los valores, entre las categorías, y además se pueden establecer intervalos iguales o distancias entre las categorías a lo largo de toda escala. En estas variables el 0 es un valor arbitrario, es artificial. No indica la ausencia de la variable. Que la variable tome el valor de 0, que no es lo mismo que diga, no se puede interpretar como ninguno o vacío o nada. Como les mencionaba, la variable puede tomar el valor de 0 e incluso también puede tomar valores negativos. Como ejemplo, en lo que les estaba mencionando, si la población son ciudades, una variable podría ser la temperatura del clima, la diferencia horaria en base a la UTC, entre otros, ¿no? Algunas ciudades pueden estar más 5, más 6, igual otras ciudades pueden estar menos 1, menos 5 y así. Si la población son por ejemplo alumnos, una variable puede ser los puntos de diferencia con respecto al promedio. Algunos quizás tengan una calificación por encima del promedio, tengan puntos por encima del promedio, otros estén en el promedio y otros estén con puntos debajo del promedio. La última escala, la que nos da más información, en este caso, la escala de razón o proporción. Ya, es una escala donde tenemos todas las propiedades anteriores, podemos distinguir, ordenar, existen intervalos o distancias y además se permite establecer proporciones. Podemos indicar en qué proporción es mayor una categoría con respecto a la otra. En estas variables el 0 es absoluto o natural y representa la nulidad de lo que se estudia. Representa que la variable no posee esa característica. Ejemplos: peso, estatura, el ritmo cardíaco, el número de hijos, entre otras, ¿no? Estas variables, si fueran 0, quiere decir que la persona no tiene peso, no tiene estatura, lo cual no puede ser, ¿no? No puede tomar ni 0 ni mucho menos valores negativos. Habiendo recordado las definiciones de estadística, vamos ahora a pasar a crear una base de datos. Más bien, antes de esto, les voy a dejar algunos ejemplos para que ustedes los puedan resolver. Algunos ejercicios, mejor dicho. Ya, esto queda para ustedes. Miren, como ejercicios, lo siguiente: primero, definir dos poblaciones de personas, luego dos poblaciones que correspondan a animales y dos poblaciones de cosas, ¿no? Y yo les había mencionado algunos ejemplos. Por ejemplo, poblaciones de personas pueden ser los alumnos que tenemos en cierto colegio, o todos los alumnos, todos los estudiantes de cierta universidad.
todos los trabajadores de cierta municipalidad. Ustedes elijan otros adicionales, dos adicionales. Luego, dos poblaciones de animales. Y por último, también dos poblaciones de cosas. De animales, por ejemplo, todos los animales que residen en cierto zoológico. Ver, todos los animales que viven en el zoológico Zoo Mundo de la ciudad de Arequipa, por ejemplo. Ustedes planteen otros dos ejemplos. Dos poblaciones de cosas, por ejemplo, yo les había mencionado todas las viviendas que están ubicadas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero en la ciudad de Arequipa, ¿no? Cada vivienda es un elemento o una unidad estadística. Otro ejemplo puede ser todas las boletas, facturas que se han emitido en cierta tienda durante el año 2021, todos los recibos, ¿no? En este caso, o todos los comprobantes de pago, mejor dicho. En este caso, cada uno de los comprobantes viene a ser un elemento o una unidad estadística. Listo, ustedes definan dos adicionales. Luego definan algunas características para las poblaciones que ya han definido. Por ejemplo, tengo acá como ejemplo la población de todos los alumnos de cierta universidad. Como características podría definir el CUI, ¿no? El Código Único Universitario, el semestre en el cual están en este momento, si pertenecen o no pertenecen al tercio superior, si pertenecen o no al quinto superior, la cantidad de cursos que están llevando en este semestre actual, la cantidad de cursos que han desaprobado en el semestre anterior y así. De igual manera, ustedes definen algunas características para las poblaciones que han definido en el primer punto. Y como tercer ejercicio, hagan lo siguiente. Bien, acá les he puesto una lista de características. La mayoría son de personas. Ustedes indiquen a qué tipo de variable corresponde o cuál es su escala de medición. La comida favorita, la aprobación que les gusta, el número de goles que se han marcado por su equipo favorito en la última temporada, entre otras. Ustedes por favor definan a qué tipo de variable, a qué escala de medición corresponde cada una de estas variables. Listo, esto queda para ustedes. Vamos a pasar ahora sí a comenzar a crear una base de datos. Ya, ahora sí, vamos abriendo por favor la ventana de SPSS. Vamos abriendo la ventana de SPSS. Pueden usar cualquier versión a partir de la 20. Van a ver que no hay diferencia. Pueden utilizar cualquier versión a partir de la versión número 20. Vamos a comenzar elaborando una base de datos para este pequeño cuestionario. Ya, tenemos acá lo siguiente. Dice, es un cuestionario bastante simple, bastante pequeño, bastante sencillo también. Dice lo siguiente: de un grupo de personas quienes trabajan en cierta empresa estatal, se requiere obtener la siguiente información. En este caso tenemos estas 6 características. Queremos saber sexo, estado civil. En cuanto al estado civil, bueno, estamos dando una pregunta cerrada, estamos dando alternativas, las cuales pueden ser soltero, casado, divorciado, viudo. Luego les preguntamos por la dirección de residencia, por el nivel de instrucción. En cuanto al nivel de instrucción, también es una pregunta cerrada, ¿no? Estamos dándole 4 opciones: primaria, secundaria, superior técnica y superior universitaria. Y por último, la edad y los ingresos mensuales. Listo, vamos a crear una base de datos para poder almacenar la información que vamos a recolectar. En este caso, la información que proviene de estas 6 preguntas. Listo, como les mencionaba, vamos abriendo la ventana de SPSS. Pueden utilizar cualquier versión a partir de la versión 20. Van a ver que no hay diferencias. Ya, en nuestro caso, vamos a utilizar la versión 25. Pero como ustedes ya saben, pueden usar cualquier otra versión a partir de la versión número 20. Apenas se abre la ventana de SPSS, probablemente les cargue esta ventana que estamos viendo acá. Esta es la ventana donde nos sugiere abrir algún archivo que ya hayamos utilizado anteriormente. En este caso, simplemente ignoramos esta ventana y la cerramos. Y por detrás tenemos la siguiente ventana. Esta es la ventana principal de SPSS. También se le conoce como la ventana de editor de datos. Ya, en esta ventana es donde vamos a ingresar nuestras variables,
Vamos a primero definir nuestras variables y vamos a comenzar a subir la información, a subir los datos, como también se le dice. Listo, de preferencia vamos a acomodar las dos ventanas para poderlas visualizar al mismo tiempo. Listo, más o menos sería bueno que las visualicen de esta forma, las dos ventanas al mismo tiempo. En cuanto a la ventana de SPSS, como les mencionaba, aquí es donde vamos a comenzar a definir las variables y vamos a subir la información. En esta ventana, como les mencionaba, se llama también la ventana de editor de datos, es su nombre. La ventana de editor de datos es la ventana principal de SPSS. En la parte de abajo, en el lado izquierdo, tenemos dos botones: vista de datos y vista de variables. Para comenzar a crear una base de datos, primero debemos de comenzar a definir nuestras variables. Para esto vamos a ubicarnos aquí, en la vista de variables. Aquí en la vista de variables, cada fila corresponde a una variable y cada columna corresponde a una propiedad de esta variable. En la vista de datos que vamos a utilizar más adelante, cada fila más bien corresponde a un encuestado y cada columna corresponde a una variable. De momento todavía no tenemos ni una sola variable. Listo, para comenzar vamos a ubicarnos en la vista de variables. Aquí. Listo, y a ver, comenzamos con la primera pregunta. Se trata del género, sexo, en este caso. Ya, para poder almacenar esta variable, voy a crear una variable a la cual le pueden poner como nombre una palabra clave si quieren, o también simplemente pueden poner como códigos, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner P1, la variable donde vamos a almacenar las respuestas de la pregunta 1. P1 le voy a poner. Después del nombre vamos a la derecha y vamos a ubicarnos en la columna etiqueta, y aquí ingresamos una breve descripción de la variable, algo que nos indique qué es lo que estamos almacenando en esta variable. En este caso le voy a poner simplemente sexo, no, porque con esta palabra está más que claro qué información estamos almacenando. Listo, vamos a la siguiente columna, valores. Aparece por ahí un botón de 3 puntos. Ahí vamos a codificar nuestras respuestas. En este caso, en esta variable vamos a almacenar masculino o femenino, ¿no? En lugar de eso, en lugar de estar tipeando en la base de datos masculino o femenino, vamos a mejor almacenar códigos. Los códigos van a ser 1 y 2. 1 para quienes sean de género masculino y 2 para quienes sean de género femenino, para quienes sean de sexo masculino y 2 para quienes sean de sexo femenino. Entonces vamos a, en este botón que aparece ahí, le hacemos un clic y nos aparece esta ventana. Ahí vamos a codificar valor 1. Para que pasen más rápido a la siguiente celda, pueden usar la tecla Tab. Tab me lleva a la siguiente. Etiqueta masculino. Otra vez Tab, Enter. Valor 2, Tab es la tecla que está a la izquierda de la letra Q, por si acaso. Tab me lleva a la siguiente celda, en este caso va a ser femenino. Otra vez Tab, estoy en el botón añadir, Enter. Nada más. Aceptamos luego de esto, ¿no? Aceptamos. Estamos almacenando masculino, femenino. Luego vamos a retroceder a la columna tipo, la segunda columna, y vamos a indicar los datos, de qué forma estamos almacenando los datos. Bien, aparece primero un botón de 3 puntos, ahí le hacemos un clic. Y en esta ventana que nos carga, vamos a elegir en el lado izquierdo, en la parte de arriba, tipo de dato numérico, datos numéricos. Datos numéricos, en este caso, a la derecha vamos a indicar que vamos a almacenar solamente un dígito y 0 decimales, porque solamente vamos a almacenar o el número 1 o el número 2, o 1 o 2. Solamente almacenamos números de solamente un dígito nada más, porque como recuerdan estamos codificando las respuestas de la variable. Solamente almacenamos 1 cuando sean de género masculino, de sexo masculino, o 2 cuando sean mujeres, cuando sean de sexo femenino. Entonces, un dígito sin decimales, nada más. Aceptamos. Y por último, vamos a la columna medida. Vamos a la siguiente columna, medida. Aparece por ahí un cuadro combinado para elegir la escala de medición de nuestra variable. Esta variable sexo es una variable categórica nominal, ¿no? Esto sí lo sabemos. Listo, y ya está ya.
Ya hemos terminado con la primera variable. Vamos a continuar ahora con la segunda variable. La segunda variable es el estado civil. P2 le voy a poner como variable de la pregunta 2. Vamos a la columna etiqueta y acá sí podemos poner, me estaba olvidando de mencionar, en el nombre solamente vamos a poder poner letras y números. No puede haber espacios en blanco, ni tampoco pueden haber caracteres que no sean del alfabeto. No pueden haber arrobas, numerales, ampersands, no. Solamente letras y números. Lo que sí podrían poner es, si quieren colocar un nombre de dos palabras, pueden poner el punto. El punto sí lo pueden usar para conectar dos palabras, o también el guión bajo. Solamente esos, únicamente pueden usar esos dos caracteres, además de letras y números: el punto y el guión bajo. Eso sí, nada más. Vamos a la columna etiqueta y ponemos una breve descripción de la variable. Aquí en etiqueta sí podemos poner espacios, signos de interrogación, ahí no hay ningún problema. Estado civil. De igual manera como en el caso anterior, vamos a codificar nuestras respuestas. Vamos a la columna valores, en este caso valor 1, ¿no? Tal como tenemos acá. Por si acaso, la codificación debe ser siempre con números. Como son 4 categorías, 4 valores que va a poder tomar esta variable, vamos a codificarlas con números del 1 al 4. 1, soltero. Como les decía, para que lo haga más rápido, con la tecla Tab. Tab. 2, Tab. Casado. Tab, Enter. 3, Tab. Divorciado. Tab, Enter. Y por último 4, viudo. Listo, una vez que hemos codificado las 4, aceptamos. Esta variable pregunta 2, el estado civil, es una variable de tipo numérico. Solamente vamos a almacenar un solo dígito y 0 decimales. Nada más. Aceptamos. Listo, y esta variable es una variable de escala nominal, ¿no? Listo. Esto de acá también lo pueden hacer acá. Esto estaba inicialmente, en cuanto a tipo, estaba inicialmente así, ¿no? 8 de anchura y luego 2 de decimales. Si lo hacen, también podemos cambiar acá. Más bien, si lo hacen acá, primero cambien los decimales y luego recién anchura. 0 decimales, bajo con este control de número, y la anchura también la reduzco a solamente 1. Y listo, ya está ya. Vamos a pasar a hacer la tercera pregunta. En este caso les estamos preguntando por la dirección de residencia. Pregunta 3. Vamos a la columna etiqueta, dirección de residencia. Una breve descripción de la variable, ¿no? Más bien, esta variable es diferente a las anteriores porque, miren, si preguntamos por la dirección de residencia, yo no puedo darle a las personas, a los encuestados, una lista de alternativas, ¿no? En este caso, cada persona va a tener una dirección diferente. En este caso, para esta pregunta, si queremos almacenar la respuesta, lo único que nos queda es tipear lo que nos indique, ¿no? Que viven en tal calle, tal número, quizás dentro de tal urbanización, dentro de tal distrito. O tal vez quizás la dirección sea que viven en tal manzana, tal lote, dentro de tal urbanización, dentro de tal distrito. En este caso, si queremos almacenar este dato, no nos queda más que tipear la respuesta. Entonces, en la columna tipo, esta vez no vamos a almacenar datos numéricos, sino vamos a tipear, vamos a almacenar texto. Elegimos la opción que dice cadena. Y a la derecha, donde dice caracteres, en este caso vamos a almacenar hasta 100 o quizás 200 caracteres sean suficientes para tipear toda la dirección completa, ¿no? Aceptamos. En este caso vamos a almacenar datos de tipo texto o cadena. Aquí en caracteres hasta 200. Automáticamente se coloca ahí la anchura y de manera automática esta variable es nominal, ¿no? En esta variable, como no tenemos una lista de alternativas, no hemos puesto nada en valores, no hemos codificado la variable de tipo cadena. Vamos a pasar a la siguiente variable. La siguiente pregunta es el nivel de instrucción. En este caso le voy a poner como nombre P4 de la variable
corresponde a la variable donde vamos a almacenar las respuestas de la pregunta 4. Listo, nos vamos a etiqueta, aquí una breve descripción de la variable, en este caso el nivel de instrucción. Listo, vamos a la columna valores, a la siguiente columna, y vamos a codificar las respuestas. Son 4, como son 4 les vamos a codificar con valores del 1 al 4, con valores numéricos del 1 al 4. Más bien, hay una diferencia acá con respecto a las anteriores. Bien, en la primera variable que teníamos, que era sexo, bueno, acá sabíamos cuáles eran los posibles valores que podía tomar la variable, ¿no? Eran masculino y femenino. En este caso hemos codificado 1 masculino y 2 para mujeres, 2 femenino. Si hubiera querido, también podríamos haber codificado esta variable al revés. Podríamos haber codificado 1 femenino y 2 masculino, no hay ni un problema. También podría haberlo hecho de esa manera. En cuanto a la segunda pregunta, pasa lo mismo. Si hubiera querido, podríamos haber codificado en otro orden. 1 viudo, 2 casado, 3 divorciado, 4 soltero. O si quieren, 1 casado, 2 divorciado, 3 soltero, 4 viudo. O quizá, podemos haber codificado en cualquier orden, no hay ningún problema. Podríamos haber codificado en cualquier orden. En cambio, en esta pregunta 4 es una variable de escala ordinal. Acá me doy cuenta, ¿no? Nivel de instrucción es una variable ordinal. Entonces aquí, al codificar, vamos a tener en cuenta cierta regla. Como es una variable categórica ordinal, estamos viendo que les vamos a codificar con valores del 1 al 4. Vamos a codificar el código 1, el código más bajo, para la categoría de menor orden. 1 para primaria. El segundo código más bajo, en este caso 2, para la segunda categoría de menor orden, secundaria. El siguiente código, en este caso el 3, para la siguiente categoría de menor orden, en este caso superior técnica. El 4 para la categoría de mayor orden. Entonces, bien, podemos codificar con valores del 1 al 4, pero que el orden de los códigos debe reflejar el orden de las categorías. Código 1 para la categoría de menor orden. El segundo código más bajo para la segunda categoría de menor orden. Y así sucesivamente hasta el código más alto, el 4 para la categoría de mayor orden. El orden de los códigos debe reflejar el orden de las categorías. Esto es importante. Si más adelante, por ejemplo, queremos hacer una correlación con esta variable, es importante que el orden de los códigos refleje el orden de las categorías. Listo, lo demás es similar, estamos almacenando solamente números del 1 al 4, por lo tanto 0 decimales y solamente un dígito, nada más. Y esta variable más bien es de escala ordinal. Listo, vamos con las últimas dos. Vamos con la pregunta número 5. Como etiqueta le voy a poner edad. Bien, en cuanto a la edad, yo no tengo una lista de alternativas, ¿no? Más bien acá, el número que nos respondan es el número que debemos almacenar directamente. 30, 40, 35, ese número tenemos que almacenar directamente. Acá no vamos a codificar nada porque no tenemos una lista de opciones. El número que ya nos respondan es el número que directamente vamos a almacenar. En este caso, como se trata de una encuesta dirigida a trabajadores, la mayoría van a tener edades que van a estar quizás entre 20 y 60, ¿no? Son trabajadores. 0 decimales, no creo que hagan falta decimales. Vamos a almacenar números que van a tener solamente 2 dígitos, ¿no? 20, 30. Esto de acá es la cantidad de dígitos que podemos almacenar. Con un dígito puedo almacenar números desde 0 hasta 9, ¿no? Si partieran en 0. Con 2 dígitos podemos almacenar de 0 hasta 99. Con 3 dígitos de 0 hasta 999. En este caso, la edad con 2 dígitos creo que es más que suficiente, ¿no? Entonces, vamos a almacenar solamente números que tengan hasta 2 dígitos. Nada más. Esta variable es una variable cuantitativa o de escala. Listo, vamos a la última variable. Pregunta 6. Etiqueta, en este caso, ingresos mensuales. Acá, al igual que el anterior, no tenemos una lista de alternativas, no vamos a codificar nada. Vamos a la columna tipo y vamos a 0 decimales, ¿no? para los ingresos. Solamente vamos a almacenar números enteros. A ver, con un dígito llega de 0 a 9.
Con 2 dígitos llegamos de 0 hasta 99. Con 3 dígitos llegamos de 0 hasta 999. Con 4 dígitos llegamos de 0 hasta 9999. Ahí podría ser suficiente. Pero si por ahí tuviera algún encuestado que tuviera ingresos por encima de los 10.000 soles, entonces quizás 4 no sean suficientes. Mejor con 5. Con 5 dígitos podemos almacenar números que van de 0 hasta 99.999, ¿no? Es el máximo número de 5 dígitos. Ya, creo que con 5 es suficiente. Ahí lo vamos a dejar. Y al igual que el anterior, es una variable cuantitativa, escala. Listo, nada más. Ya tenemos ahí las 6 variables. Acabamos de definir las 6 variables. Entonces, para comenzar a crear nuestra base de datos, en la vista de variables debemos de definir las variables, cada una de sus propiedades. Como les decía, aquí en la vista de variables, cada fila es una variable, cada columna es una propiedad de esa variable. En la vista de datos que vamos a ver ahora, cada fila más bien ya es un encuestado y cada columna es una variable. Ahora vamos a subir un encuestado. Ya, vamos a suponer que el primer encuestado sea, por decir, Pedro. Pedro obviamente es de género masculino. Más bien, mira, para que aparezca este cuadro combinado, si es que no les apareciera, fíjense que en la barra de tareas esté esta opción y esté activa. Hay una opción que tiene la forma de un cuadrado con un 1 y otro cuadrado con un A. Si ubican el puntero encima, dice etiquetas de valor. Con un clic se activa y con un segundo clic se desactiva. Está desactivado. Lo activo con un clic, con un segundo clic se desactiva. Ya, si lo tenemos activado, podemos subir la información de esta manera. Ya, el primer encuestado, como te decía, va a ser Pedro. Pedro obviamente es de género masculino. Hago clic y con un segundo clic aparece un cuadro combinado masculino. Vamos a decir que Pedro es de estado civil soltero. Entonces clic, estado civil soltero. Vamos a decir que vive en tal calle, tal número, dentro de tal urbanización, dentro de tal distrito. Quizás vive en la calle tal número, en este caso en tal urbanización, en tal distrito. Listo, tipeamos. Recuerden que la dirección es una variable tipo cadena, no tenemos que tipear para poder almacenar la información. Esta columna la incrementamos. Ahí está. Vamos a la siguiente columna, la columna P4, el nivel de instrucción. Clic en este botón a 3 puntos. Vamos a decir que Pedro tiene nivel de instrucción superior técnica. Pedro tiene 30 años y tiene ingresos mensuales de 2.500 soles. Listo. Vamos con el segundo encuestado, un encuestado más. Más bien, mira, si tienen desactivadas las etiquetas, también se pueden dar datos, no hay ningún problema, pero tengo que acordarme en los códigos. Bien, si desactivo, ya no aparecen las etiquetas, ¿no? Ya, el segundo encuestado va a ser quizás María. María es de género femenino. En la pregunta 1, femenino está codificado como 2. Vamos a decir que María es de estado civil casada, 2 también. Vamos a tipear acá su dirección. Entonces acá vamos a decir que María vive en la manzana, en el lote, en la urbanización, en este caso, y por último en el distrito. Ahí está. Esa va a ser la dirección de María. En cuanto a la pregunta acerca del nivel de instrucción, vamos a decir que María tiene nivel de instrucción superior universitaria, 4. Tiene 32 años y tiene ingresos mensuales de 3.000 soles, por decir. Listo, y ya está. Si activan nuevamente las etiquetas, vuelven a aparecer las codificaciones, ¿no? Y así pueden continuar subiendo más información, más datos. No hay acá es para tipear. Y así ustedes ingresan, por favor, aparte de estos dos, unos 2 encuestados más. Vamos a continuar a ver con otro ejemplo más, con otro ejemplo bastante parecido a este de acá. En la segunda página de este mismo documento, que tiene como nombre ejemplo cuestionario simple, tenemos uno propuesto.
A ver, primero intenten hacerlo, por favor. Pausen el video, intenten resolverlo. Y ahora vamos a... Luego de esto recién vamos a resolverlo. Listo. Más bien, vamos a primero que nada guardar el anterior, me estaba olvidando de eso. Menú, archivo, vamos a la opción que dice guardar, menú, archivo, guardar, guardar datos como, ustedes eligen dónde lo quieren guardar, en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Y por último, bueno, le ponen un nombre que ustedes quieran, ¿no? Ejemplo 1, ejercicio 1, como ustedes le quieran poner. Y por último, guardar. Bueno, yo ya tenía un archivo parecido con el mismo nombre, lo podemos volver a guardar. Lo voy a sobreescribir. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Listo. Para que puedan abrir una nueva ventana en blanco, vamos al menú Archivo, vamos a la primera opción que dice Nuevo y luego la opción Datos. Menú Archivo, Nuevo, Datos. Y vamos a ver que nos carga otra ventana en blanco como la que estamos viendo acá. Listo, una vez esto, la anterior ya la pueden cerrar. Entonces primero abran una ventana en blanco y luego recién cierren la anterior. Porque si no se va a cerrar todo el SPSS y van a tener que volver a abrirlo. Y SPS es un poco pesado al momento de abrir, se tarda un poco. Mejor abran una nueva ventana primero y luego recién cierren la otra. Listo. A ver, primero espero que lo hayan intentado. Vamos a hacer ahora este ejemplo. Para comenzar a crear una base de datos, tenemos que comenzar a definir las variables. Vamos a la vista de variables. Y las primeras, lo voy a hacer un poco más rápido que en el anterior. P1 para la primera pregunta. Como etiqueta le voy a poner la nacionalidad. Vamos a la columna valores y vamos a codificar las respuestas. En este caso son 2, 1, peruano. No tal como está acá. Los códigos siempre con números por si acaso. Y luego 2, extranjero. 1 peruano, añadir. 2 extranjero, añadir. Aceptamos. Vamos a reducir la cantidad de decimales, 0 decimales, solamente un dígito. Y por último, esta variable es una variable de escala nominal, ¿no? No hay orden entre las categorías. No hay orden, no hay jerarquía entre las nacionalidades. Vamos con la segunda variable. Antes que nada me estaba olvidando de leer el cuestionario. A ver, dice lo siguiente. Cierta empresa, para poder contratar a su nuevo personal, requiere obtener información de los postulantes. La información son estas 6 preguntas. Ahora sí, voy a continuar. Ya, la primera pregunta era la nacionalidad. Ya la tenemos. Vamos con la segunda. Es el área a la cual están postulando. La variable le voy a poner como nombre P2. Recuerden que el nombre solamente puede ser letras o números. No pueden haber espacios en blanco, ni tampoco pueden haber caracteres que no sean del alfabeto. Vamos a la columna etiqueta. En este caso, primero escribimos una breve descripción de la variable. Área a la que postula. Vamos a la columna valores y vamos a codificar. En este caso, 1, valor 1, administración. No, con la tecla Tab no se olviden. Valor 2, Tab, marketing. Valor 3, Tab, producción. Listo. Aceptamos. Retrocedemos a la columna tipo. En esta variable estamos almacenando datos numéricos de solamente un dígito sin decimales, 0 decimales, ¿no? Solamente estamos almacenando o 1, o 2, o 3. 1 para administración, 2 para marketing y 3 para producción. 1, 2 o 3, nada más. Datos numéricos de solamente un dígito sin decimales. Vamos a la columna medida. Esta variable es una variable categórica nominal, no hay orden entre las áreas que tenemos aquí. Listo, y ya está ya. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 3. P3. Vamos a etiqueta. Una breve descripción de la variable, en este caso el nombre de la empresa donde trabajó antes. Listo.
el nombre de la empresa donde trabajó antes. Vamos a la columna siguiente. En este caso, acá más bien no tenemos una lista de alternativas, ¿no? Si le preguntamos a alguien cómo se llamaba la empresa donde ha trabajado antes, no tenemos una lista de opciones. Vamos a tener que responder la pregunta. En este caso debemos hacer lo mismo que hicimos en el cuestionario anterior con respecto a la dirección, ¿no? O sea, tenemos que tipear las respuestas. Ya, por lo tanto, esta variable va a ser una variable de tipo cadena, ¿no? Si le preguntamos a alguien por la empresa donde trabajó antes, para poder almacenar la respuesta tenemos que tipear lo que nos responda. Listo, en este caso datos de tipo cadena, y vamos a reservar hasta 200 caracteres para ingresar el nombre de la empresa donde trabajó antes. Listo, vamos con la siguiente pregunta. La ocupación que realizaba en dicha empresa, como dice ahí. P4, en este caso, ocupación, etiqueta, la ocupación en dicha empresa. Al igual que el anterior, no tengo una lista de alternativas. Tenemos que almacenar lo que nos responda, ¿no? Textualmente tenemos que tipearlo, tenemos que tipear en la base de datos. Por lo tanto, van a ser, igual que en el caso anterior, una variable de tipo cadena, de tipo texto, y vamos a reservar hasta 200 caracteres. Nada más. Es una variable también de escala nominal. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Es acerca del grado académico, etiqueta en este caso, grado académico. Vamos a la columna valores y vamos a codificar las respuestas. En este caso tenemos 4, 1, pregrado, 2, bachiller, 3, maestría y 4, doctorado. No, recuerden, en las variables categóricas de escala ordinal, el orden de los códigos debe reflejar el orden de las categorías. Como son 4, las hemos codificado con valores numéricos del 1 al 4. El código más bajo para la categoría de menor orden, 1 para pregrado. En la categoría de menor orden es pregrado. Comienzo con el código 1. El segundo código más bajo para la segunda categoría de menor orden, que sería bachiller. Y así sucesivamente hasta el código más alto para la categoría de mayor orden. El orden de los códigos debe reflejar el orden de las categorías. 0 decimales, solamente un dígito, ¿no? Solamente almacenamos o 1, o 2, o 3, o 4. Solamente un solo dígito. Es una variable categórica de tipo ordinal. Vamos con la siguiente. Pregunta 6. En este caso, como etiqueta, aspiraciones salariales. Es bastante similar a la variable ingresos que vimos en el ejemplo anterior. En este caso no tengo una lista de alternativas. Lo que nos responda tenemos que almacenarlo, ¿no? Más bien nos van a responder números. Datos numéricos, no creo que hagan falta decimales. Y bueno, números quizás de hasta 5 dígitos, ¿no? Con un dígito almacenamos valores numéricos de 0 a 9. Con 2 dígitos de 0 hasta 99. Con 3 de 0 hasta 999. Con 4 de 0 hasta 9999. Y con 5 de 0 hasta 99.999. Creo que es suficiente. Es una variable cuantitativa más bien. Listo, ya están las variables ya. Ya hemos definido las 6 variables. Vamos a la vista de datos. Ya podemos comenzar a subir la información. Ya, el primer encuestado quizás sea una persona que se llame Luis. Ya, Luis va a ser de nacionalidad peruana. Vamos a decir que postula al área de producción, por decir. En cuanto al nombre de la empresa, tengo que poner un nombre donde trabajó antes, ¿no? Me voy a inventar un nombre, por decir. Pregunta 4, la ocupación que realizaba en dicha empresa, quizás era un técnico. Bueno, es para especificar un poco más. El grado académico, vamos a decir que Luis tiene grado académico bachiller. Y por último, sus aspiraciones salariales quizás sean de 3.000 soles.
Y bueno, y así podemos comenzar a subir más encuestados, ¿no? El segundo encuestado quizás sea alguien del extranjero que postula al área de marketing en la empresa donde trabajó antes, quizás sea una tienda de computadoras, algo así. Es su ocupación quizás eran las ventas, ¿no? Tiene nivel de instrucción, en este caso quizás bachiller nada más, y tiene aspiraciones salariales de 2.500 soles, por decir. Y bueno, así podríamos comenzar a subir más encuestados. Las 6 variables, y aquí estamos subiendo 2 casos, 2 encuestados. Listo, vamos a continuar entonces ahora. Ya vamos guardando esta base de datos, menú archivo, guardar, le ponen el nombre que ustedes quieran ponerle. Bueno, ya tengo un archivo con el mismo nombre, lo voy a reemplazar. Listo, entonces de esta manera es como creamos nuestra base de datos, y aquí ya tengo que comenzar a subir la información, ¿no? O a levantar datos. En realidad yo les recomiendo que ustedes cuando quieran subir información lo hagan en una hoja de Excel. Es mucho más rápido y luego del Excel lo podemos importar a SPSS. Entonces yo les recomiendo que la información la hagan en una hoja de Excel y del Excel la importemos a una hoja, hacia SPSS. A ver, vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar una base de datos en Excel y la vamos a subir a SPSS. A ver, bien, cuando recolectan la información en Excel, yo les recomiendo que se elaboren una pequeña plantilla como la que tenemos acá. Por ejemplo, acá de un grupo de 20 personas queríamos recolectar esta información. Si la condición de las personas son, bueno, esta es una encuesta dirigida a pacientes en un hospital, en un centro de salud. Y tenemos estos datos, la condición, si son usuarios, si son los mismos pacientes o si son acompañantes, la edad que tienen, el sexo masculino o femenino, el nivel de instrucción, en este caso puede tener estos 5 valores. Algunos pueden que sean alfabeto, otros primaria, secundaria, superior técnica y superior universitaria. La ocupación, o sea, ustedes créense una pequeña plantilla con los códigos aquí arriba, como estamos viendo en este momento. En cuanto a ocupación, voy a categorizar en 5, ¿no? Esta que tenemos acá. Y luego al subir los datos en Excel, solamente tipeen números, como estamos viendo acá, solamente los códigos que corresponden. Ahora, esto lo vamos a importar hacia SPSS. A ver, estos datos los hemos tipeado en una pequeña plantilla, van desde la celda, van en la hoja 1, están en la hoja 1 y están desde la celda B3 hasta la celda I23. Esto no forma parte. Desde la celda B3 hasta la celda I23. Listo, entonces vamos a la ventana de SPSS y hacemos lo siguiente. Menú, ya tengo que conocer en qué lugar está guardado el archivo y tengo que acordarme en qué hoja y en qué rango de celda. Está en la hoja 1, desde la celda B3 hasta la celda I23. Voy a acordarme de eso. Entonces vamos a la ventana SPSS, menú archivo, abrir datos, menú archivo, abrir datos. Listo, vamos a buscar nuestra carpeta de lección 1, bueno, la que tenemos. En la parte de abajo donde dice archivos de tipo, vamos a elegir la opción Excel. Listo, ahí aparece nuestra base, nuestro archivo de Excel. Lo vamos a seleccionar, en este caso abrir. Se tarda un poco, van a ver, y luego nos carga lo siguiente, esta ventana que estamos viendo acá. En esta ventana, en la parte de arriba, mira, tenemos todas las hojas que tenemos. En este Excel que vemos acá, tenemos en realidad varias hojas, la hoja 1, la hoja BD, la hoja tablas. En cada hoja hay información diferente, pero lo que queremos importar está en la hoja 1, desde la celda B3 hasta la celda I23. Entonces vamos a elegir la hoja 1 y entre corchetes aparece un rango de celdas, pero veo que es un rango incorrecto, no es el que corresponde. Si fuera correcto,
lo dejamos tal cual y aceptamos. Pero como veo que no es el rango correcto, entonces aquí debajo vamos a escribir el rango correcto. Desde la celda B3 hasta I23. Desde la celda B3 hasta la celda I23. Y asegúrense que esté activa la primera línea que dice leer nombres de variables de la primera fila. No importa, mira, acá aparece una vista previa, pero con los datos incorrectos, con el rango incorrecto. No hay problema, solamente coloquen el rango correcto. Asegúrense que esté activa la casilla, porque en esta fila 3 están los encabezados que son los nombres de las variables. Listo, nada más. Por último, aceptamos. Se va a tardar un poco y luego ya nos aparece la ventana de SPSS. Ya nos va a aparecer la ventana de SPSS con nuestros datos ya cargados. Son exactamente los que tenemos acá. La columna ID, la siguiente columna condición, edad, sexo, 2, 1, tal cual. Edad 20, 25, 30, 33 están tal cual. Hasta la columna tipo de usuario. Listo, lo que nos queda por hacer ahora es lo siguiente. Esto que se acaba de importar veo que no tiene códigos. Vamos a ir a la vista de variables y vamos a terminar de codificar. Nos queda ahora codificar, ¿no? Ya, en este caso vamos a la columna condición y vamos a valores y vamos a poner, en este caso, tal como está acá. 1 es usuario, 2 acompañante. Listo, aceptamos. Edad no hay que codificar nada, sexo sí. En este caso, en sexo, 1 masculino y 2 femenino. Con una sola letra es suficiente, ¿no? Nivel de instrucción, en este caso vamos a la columna valores y también podemos comenzar a codificar. 1 analfabeto, 2 primaria, 3 secundaria, 4 superior técnico y por último 5 superior universitario. La siguiente columna, en este caso ocupación, 1 empleado, 2 trabajador independiente, 3 ama de casa, 4 estudiante, 5 desempleado. La siguiente procedencia, en este caso 1 si son de la provincia de Arequipa, 2, esta es una encuesta que se ha realizado en la ciudad de Arequipa por si acaso, por eso es que están estas opciones. Si son de la misma provincia de Arequipa o si son de otras provincias dentro de la región Arequipa o si son de otros departamentos. Listo, vamos a la siguiente, tipo de usuario. En este caso tenemos solamente dos opciones, 1 nuevo y 2 si es un continuador, o sea, si es alguien que ya vino y está continuando con su tratamiento, ¿no? O nuevo en caso que sea la primera vez que está asistiendo a este centro de salud. Listo. Por último también podemos completar ya las etiquetas: ID, condición, edad, sexo, ocupación, procedencia. Listo, y ya tenemos todas las variables ya. Si ahora volvemos a la vista de datos, tenemos lo siguiente. Listo, y ya podemos hacer nuestras tablas de frecuencias, nuestros estadísticos y más cosas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que cuando quieran recolectar información, primero se elaboren una pequeña plantilla en Excel y ahí suban los datos, así con numeritos, con los códigos. Y luego esto lo pueden importar dentro de SPSS. Van a avanzar más rápido si lo hacen de esta manera. SPSS quizás no es tan flexible al momento de subir la información. Excel es mucho más sensible, un poquito más rápido de hacer.
Por último, vamos a guardar la base de datos, menú archivo, guardar, guardar datos como, bueno, ustedes eligen dónde la quieren guardar, en el escritorio, donde ustedes quieran, en este caso, en la carpeta lección 1, y bueno, acá le pueden poner, ¿no? Ejemplo 3, el ejemplo número 3, y guardar. Listo. El día de hoy hemos aprendido a elaborar bases de datos bastante simples, bastante sencillas, a partir también de cuestionarios bastante simples. En la siguiente lección, en la lección número 2, vamos a continuar aprendiendo a elaborar bases de datos, pero van a ver que en la segunda lección vamos a utilizar ya cuestionarios mucho más complejos, ya no tan simples como los que acabamos de ver acá. Para esto les recomiendo que hagan lo siguiente: abran un navegador, ya sea el Chrome, vamos a poner como búsqueda INEI microdatos. INEI microdatos. En la barra de búsqueda vamos a elegir INEI microdatos. Enter. Y en los resultados vamos a elegir la primera opción. Dice Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Clic en la primera alternativa. Y luego en la siguiente ventana que nos cargue, en la parte del lado derecho hay una opción, hay un botón donde dice consulta por encuesta. Háganle clic ahí. Debajo aparece un buscador, encuesta, vamos a elegir encuesta nacional de hogares, donde dice ENAJO metodología actualizada. La siguiente fila dice elige una encuesta, vamos a elegir condiciones de vida y pobreza. Año, tenemos acá hasta el año 2021, pero el año 2021 todavía no está completo. Solamente está subida la información de los 3 primeros trimestres. Elijan de preferencia del año 2020 y periodo anual. El año 2020 sí está completo, los 4 trimestres y también el periodo anual donde está todo esto junto. Listo, acá estamos visualizando las bases de datos de la encuesta nacional de hogares. Esta encuesta nacional de hogares está dividida por módulos. En el primer módulo vamos a encontrar información acerca de las características de las viviendas. O sea, es una base de datos de viviendas, no es una base de datos de personas. A partir del módulo 2, sí, más bien ya son bases de datos de personas. Para que puedan descargar la base de datos, van a donde dice, a la derecha, donde está ese cuadrado rojo, donde dice archivo SPSS. Clic y se va a comenzar a descargar. Ustedes eligen dónde lo quieren guardar, qué nombre le quieren poner. Yo ya tengo descargados algunos. No, descargan y listo, ¿no? Como les mencionaba, yo ya tengo descargados algunos módulos. El módulo 1, por ejemplo, tiene información acerca de las viviendas, como les decía. Para que se entienda, esta es la base de datos. Mira, es una base de datos bastante extensa. Si la abro, se abre lo siguiente. Tenemos acá, si vamos a la vista de variables, vamos a fijarnos que tenemos en realidad más de 300 variables, en total 331 variables. Y en cuanto a la vista de datos, tenemos más de 53.423 filas. Tenemos más de 300 variables y más de 50.000 encuestados. Más de 50.000 es una muestra bastante extensa, ¿no? Esta base de datos probablemente no va a ser tan simple de entender. Para que se entienda de dónde proviene esta base de datos, revisen también por favor este documento que tiene como nombre, en la misma carpeta módulo 1 del ENAJO, este documento que tiene como nombre CET 01-100-2020. Por ejemplo, como les decía, acá tenemos ya metadata, información general. A partir de acá, a partir de la pregunta 101, ¿qué tipo de vivienda es? Si es una casa independiente, o un departamento en un edificio, o una vivienda ubicada dentro de una quinta, o una vivienda ubicada dentro de una casa de vecindad, y así, ¿no?
¿Qué material predomina en las paredes exteriores de la vivienda? Si es ladrillo, piedra, adobe, tapia. El material que predomina en los pisos, si es parqué, láminas, losetas, y así, ¿no? Tenemos más preguntas, todas con respecto a las viviendas. Traten de revisar esto de acá. Miren, esta pregunta, por ejemplo, las respuestas en la base de datos las tenemos acá. Si vamos a la vista de datos, la variable P101, la pregunta 101, los datos los tenemos aquí. La primera vivienda, por ejemplo, fue una casa independiente. Acá hay una vivienda que está ubicada en una casa de vecindad, una vivienda en una quinta y así. Hay filas vacías probablemente donde el encuestado no ha podido ubicar la vivienda. Listo, traten de revisar por favor esta base de datos del ENAJO. También tomando en cuenta el cuestionario para que lo puedan entender más fácilmente. La pregunta 102A, por ejemplo, el material que predomina en las paredes exteriores, ¿no? Si es de adobe, de ladrillo, de madera, entre otras características más. Quincha, ¿no? El triple A y así. Traten por favor ustedes de visualizar, de entender un poco más de esta base de datos visualizando el cuestionario. Más adelante vamos a utilizar esta base de datos para poder elaborar tablas de frecuencias, para poder elaborar estadísticos. De momento solamente traten de entender la información que tenemos aquí.